Muy interesante, me parece que por primera vez hemos tocado temas de emociones y creo que hemos encontrado un punto importante donde podemos ver una necesidad, que hay una necesidad no solamente en las personas que están en el campamento, sino también en las personas que hemos venido desde Perú. Entonces, nos ha servido tanto para los que hemos venido como para los que están aquí los temas y también los talleres, el compartir, los módulos que hemos estado desarrollando han sido muy ilustrativos, creo que han tocado necesidades y han identificado necesidades en el grupo, de mucha bendición realmente. Iglesia Encuentro con Dios presenta TV Encuentro, un refrigerio a su corazón. Vamos a leer Lucas 15, versículo 11 al 19, ¿ya? Dice así: Jesús también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Hay que precisar esto. Que le pida la parte de los bienes que me corresponde, está diciendo, quiero que me des la herencia. La mitad de las cosas tuyas y me las voy a llevar. Las voy a vender, me las voy a llevar. Seguimos. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Me voy a un lugar lejos y vivo como yo quiero. Más adelante, el hijo mayor acusa al hijo: oye, tú has gastado todo en prostitutas. Y es que eso era el estilo de vida que hablaba de ese chico. Seguimos, ¿ya? Con el versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Qué cosa? Dinero, comida, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. O sea, ¿qué dijo? ¿Y ahora qué hago? No tengo dónde comer, no tengo dónde vivir, no tengo ropa, ayúdame por favor. Y el Señor lo vio y dijo: ya, ve y cuídame los cerdos. Y el hombre se fue con los cerdos a trabajar con ellos y a vivir con ellos. Y deseaba, dice, llenar su vientre de las algarrobas que comían de los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Hazme como a uno de tus sirvientes. ¿Qué sentimiento había llegado al corazón de ese chico? La culpa. Se dio cuenta que había hecho algo malo. Se dio cuenta que había sido irracional. Que no invirtió el dinero. Que lo malgastó. Y ahora se sintió mal. Se sintió culpable. Avergonzado porque ahora cuidaba cerdos. Y para la cultura judía cuidar un cerdo era algo terrible, porque el cerdo era un animal que no se comía, no se cuidaba. Y entonces, tener ahí cerdos era algo asqueroso, un trabajo terrible. Y entonces está en una situación así y sintió culpa y vergüenza. Las emociones hemos aprendido en las prédicas que son útiles porque son como alertas. Nos dan una alerta de qué cosas deseamos en esta vida o qué cosas están pasando en nuestro día a día. Y estas emociones nos van a decir que hemos hecho algo malo, que hemos dañado a alguien, que hemos hecho algo malo contra Dios. Pero muchas veces, porque nuestro cuerpo está afectado por el pecado, estas emociones se han tergiversado. Y entonces la culpa y la vergüenza, que me debe llevar
a darme cuenta que he hecho algo malo y solucionarlo, de pronto la culpa y la vergüenza me la quedo yo para mí mismo. Y entonces esa culpa se convierte en autodesprecio. Yo me odio a mí mismo, odio todo lo que hago y odio todo lo que soy. Tal vez eres una persona así, que busca siempre agradar a las personas, porque estás arrastrándote en el suelo, porque te sientes culpable y no sabes qué hacer con esa culpa, no sabes cómo solucionarla. Cada vez que sintamos culpa por algo que hemos dicho y por cómo hemos hecho sentir a alguien, eso nos debe llevar a la acción. Y por eso es que va el tercer punto, que las emociones nos motivan. Entonces la culpa y la vergüenza nos motiva a solucionar algo. Las emociones comunican lo que el corazón valora, las emociones motivan, o sea, sí. La tercera es que las emociones están ligadas a las relaciones, a cómo uno se relaciona. Y lo cuarto era que las emociones deberían dirigirnos a Dios. O sea, que nosotros, da igual la emoción que estemos pasando, tenemos que ir a Dios. Si ustedes dijeran, ¿el enojo es bueno o es malo? Malo. ¿Es bueno? ¿La Biblia? Es bueno. Espérate, según tú, ¿el enojo es bueno o es malo? ¿Ah? Bueno. ¿Por qué es bueno? A ver, espérate, ¿a quiénes dicen que es bueno? ¿Ya? ¿Por qué piensas que es bueno? No sé, o sea, supongo, porque es un sentimiento La ira, piensen que Jesús también se enojó, pero la ira puede ser buena y la ira puede ser mala. Es que depende de los motivos. Exacto, depende de los motivos. ¿Cuál podría ser una ira? Porque ¿cuándo vimos que Jesús se enojó? Cuando convirtieron el templo en un mercado. Ya, ¿por qué Jesús se enojó al punto de dar vuelta a las mesas? Digamos, era en el templo, para explicarles a todos, era en el templo. Habían convertido el lugar que era para ir a orar, para adorar, sacrificios, en un lugar de compra y venta, digamos. Como en ese tiempo se sacrificaban animales, ya no iban a buscar, se supone que tú llevabas tu animal, pero ellos en vez de eso, chuta, ya compro la ovejita, la oveja la mala, yo se la compro y la pongo adelante. Entonces, perdieron el sentido. ¿Cuál fue el enojo? Creo una falta de respeto hacia Dios. Ya, porque hay un celo que digamos que es santo, entonces hay una ira que puede ser correcta en el sentido cuando tú estás buscando justicia. Tú te enojas cuando algo es injusto, cuando algo te están haciendo un injusto, cuando algo te provoca que efectivamente, no sé, si tú ves a un padre que desmedidamente, no sé, golpea a un niño hasta, no sé, sacarle sangre, en el fondo, ¿sería legítimo enojarse? Yo creo que todos nos enojaríamos porque veríamos que la situación es injusta para el niño porque se equivocó, pero la consecuencia de lo que el padre le hizo no es lo adecuado. Entonces sí puede haber una ira que sea buena y eso es importante entenderlo. Ya, pero ¿quién va a tener que medir si algo es justo o injusto? Porque yo para José puede ser una cosa, para la Gelu otra, para Marcelo otra, la Malia otra, para mí otra. Claro, porque es muy relativo si Claro, vemos que hay varias respuestas ahí. Sería la palabra la que Claro, si te guía el Espíritu Claro, Santo. porque para un ladrón, por ejemplo, robar es justo para él porque le da alimento, dinero, ¿no? Pero no es así para otra persona. Tal cual. Entonces, como concepto en general, ¿qué cosa sería bueno? ¿Qué cosa sería bueno? Lo que te acerca a Dios. ¿Qué sería malo? Lo que te aleja de Dios. ¿Ya? Entonces, como concepto es eso. Si tú hay algo que esa situación te acerca a Dios, eso sería un enojo correcto. ¿Ya? Me enoja, no sé, que... A ver, ¿qué podría ser? Me enoja que, no sé, pues que cantemos de una forma como que da lo mismo, no sé, estoy pensando, no sé, en la iglesia, me enoja que, no sé, que la Gelu esté cantando así como, displicentemente, porque estoy dando ejemplo, displicentemente, me enoja, y me enoja porque en el fondo creo que no es, porque está deshonrando
a Dios la situación. A eso voy, ¿ya? O me enoja que un niño sea desobediente con sus padres, y puede ser porque está deshonrando a sus padres, ¿ya? Entonces hay cosas. Entonces tengo que ver si eso me separa de Dios, porque si me separa de Dios eso va a ser destructivo, tanto para ti o para otro, porque puede ser, por eso no puede ser según lo que yo crea, porque ¿qué va a pasar? Si puede ser que no sea destructivo para ti, pero puede ser destructivo para otro, porque puedes llegar incluso a matar a otra persona o a pegarle un combo. Entonces, yo me liberé. Entonces, si mi fundamento va a ser, es que yo solamente expreso mi enojo y mi causal de decir, no, esto es bueno o es malo, simplemente porque yo me liberé, estamos viendo que es egoísta. Ahí está la clave, los fundamentos. Porque, claro, porque es bueno para mí, porque yo te pego, pero ella sufre la consecuencia de yo haber pegado un combo. Entonces, para ella va a ser destructivo. Entonces, esa ira deja de ser buena, porque está siendo destructivo para otro. Para mí puede ser, me liberé, listo. Y yo me quedo tranquilo, pero la geluquea, la herida en un servicio de urgencia o lo que sea, ¿ya? Entonces, una ira buena va a brotar del amor. Y ese yo creo que es el concepto, del amor, eso es. O sea, me aira que ese niño sea así o ese padre sea así, porque no está mostrando el amor hacia su hijo y lo está destruyendo más que está corrigiendo. Hay algo ahí muy dentro de nosotros que sabemos que hemos hecho que tal vez nadie ha notado y que nos sentimos culpables y avergonzados. Lo primero que tenemos que hacer con esa emoción es identificarlas. A veces, siempre vamos a estar en la defensiva. En la Biblia se habla mucho de estar a la defensiva. Es decir, por ejemplo, cuando yo me siento culpable, pero no me gusta sentirme culpable, no quiero reconocer que he hecho algo malo, entonces lo que hago es me escondo, oculto lo que he hecho, no le digo a nadie. Recuerden que la vergüenza y la culpa fue diseñada por Dios para que yo, ¿qué haga? Me reconcilie con Dios y me reconcilie con el prójimo, es decir, que lo exponga hacia esa persona. Pero si yo no lo expongo y me lo guardo y lo escondo, ese sentimiento de culpa y de vergüenza se ahonda más y se agrava más. Y entonces de pronto yo decido buscar cosas para evadir esa culpa y vergüenza. Y esas cosas a veces suelen ser pecados que me ayudan a sentirme bien por un momento, pero luego más culpable y más avergonzado. Y entonces se inicia un ciclo muchas veces. Y por eso es que a veces yo digo, ¿por qué no puedo dejar esto? ¿Por qué no puedo dejar esta adicción? ¿Por qué no puedo dejar este comportamiento? Muchas veces porque está motivado por ese ciclo de no querer exponerlo y por ese deseo persistente de querer esconderlo. Pero otra cosa que podemos hacer frente a la culpa que sentimos es minimizarlo. Es decir, no, mira, el otro ha hecho algo mucho peor que yo. Y entonces minimizo mi culpa y mi vergüenza por mi pecado. Lo minimizo y lo hago pequeño y lo evado así también. Pero otra cosa que yo puedo hacer también es culpar a otros. Es que yo hice eso porque mi mamá fue así conmigo, porque mi papá es así conmigo, porque él fue así conmigo, él me provocó, él me hizo enojarme, él me hizo decir eso. Ya ves lo que me hiciste hacer, a veces es nuestra excusa favorita, ¿no? Nos molestamos y decimos, ya ves lo que me hiciste hacer. A veces vamos a hacer cosas que desagradan a los demás y los demás van a mirarnos indiferentes, nos van a dar caras así enojados, van a decir, ay, otra vez ella, ¿no? Con esas cosas, nos pueden hacer sentir mal y pueden generar en nosotros una culpa falsa. Porque es una culpa que está en función a las expectativas de tu familia, a las expectativas de tus amigos, está en función a las expectativas de tu cultura, porque todo el mundo lo hace y ahora tú no lo quieres hacer, todo el mundo te dice, oye, ¿no? Y te pueden de alguna manera hacer sentir rechazado y tú ese rechazo lo percibes como una culpa y esa sería una culpa falsa porque está en función
de las expectativas de las personas, de la cultura, de la familia, de la sociedad. ¿Cuándo es una culpa verdadera? Cuando empezamos a explorar y a examinar que lo que sentimos es algo que hemos hecho mal contra Dios, contra su ley. Y al saber que no debo sentirme así porque no he roto ninguna ley de Dios, eso debe ayudarme a eliminar esa culpa, a enfrentar, a seguir adelante. Pero ¿qué pasa si me doy cuenta que sí he fallado contra Dios? Porque Dios tiene una ley. No mentirás, no codiciarás, no fornicarás, no robarás. Dios tiene una ley clara. Y entonces, cuando yo me doy cuenta que he faltado esa ley y entonces mi culpa es verdadera, lo que tengo que hacer es evaluar mi vida. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Estoy amando lo que Dios ama? ¿Me siento mal porque estoy deseando algo que Dios odia? Evaluar. Y si me doy cuenta que en esa evaluación he hecho mal, estoy amando lo que Dios odia, estoy odiando lo que Dios ama, y me doy cuenta que verdaderamente soy culpable, tengo vergüenza, entonces tengo que actuar. Pero miren, lo interesante es que las acciones que yo tengo que hacer frente a este sentimiento de culpa y vergüenza no son acciones que yo hago, sino que son acciones que consisten en recibir lo que Dios hizo. Recibir lo que Dios hizo. Es raro, porque usualmente estamos acostumbrados a hacer. Si yo hice algo malo, ¿qué cosa quiero hacer? Quiero compensar. Quiero hacer algo bueno que haga que eso malo que hice se borre, se minimice, se elimine, se olvide. Pero no es así. Para la culpa y la vergüenza es un sentimiento que la manera de actuar frente a él es recibiendo lo que Dios me da. Versículo 19 nos quedamos. Vamos a continuar con el 20. Y levantándose, dice el hijo menor, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Quiero explicar este pasaje. Tenía vergüenza porque había consumido todo lo de su papá. Lo había malgastado. Y entonces él dijo: no puedo regresar a mi casa y volver a ser hijo. Soy tan culpable de lo que he hecho que yo no puedo regresar y ser hijo de nuevo. Yo, si voy a regresar a la casa de mis papás, voy a regresar como un trabajador, como un sirviente más, como un empleado, como un mayordomo. No puedo regresar como hijo. Entonces preparó un discurso, un speech, y dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, hazme como uno de tus jornaleros. Y entonces él preparó todo ese discurso, y entonces fue llegando a su casa, llegó a la casa, a la entrada, y su papá de lejos lo vio. Y el papá corrió. El hijo se quedó así. Y el papá corrió, lo abrazó. Se echó en su cuello, dice, se abrazó y se reclinó así, lo abrazó con fuerza. Y le dijo, y entonces el hijo reacciona y dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y tenía que decir, ¿qué cosa? Hazme como uno de tus jornaleros. Pero el papá no lo dejó. El papá lo interrumpió y llamó a sus sirvientes: vengan, pónganle vestiduras nuevas, pónganle calzado, zapatos, pónganle un anillo. ¿Qué cosa significaba el anillo? El anillo significaba que ese hombre volvía a ser un hijo, volvía a ser autoridad. El anillo significaba que cualquier sirviente veía ese anillo: él es el hijo, él es familia. Hay que hacer caso a la familia de la hacienda, ¿no? Entonces, denle, póngale anillo en su mano. Traigan al becerro gordo
matémosle y hagamos fiesta porque mi hijo estaba muerto y ha revivido. Mi hijo estaba perdido y ha vuelto, ha sido hallado. Tal vez si nosotros fuéramos ese padre hubiéramos dicho, a ver, demuéstrame que estás realmente arrepentido, te voy a hacer trabajar hasta el último centavo que me hiciste perder. Pero no, ese padre lo perdonó, lo amó, lo volvió a llamar hijo, celebró que volvió. Así es Dios cuando tú decides arrepentirte y volver a Él con tu culpa y tu vergüenza. Te perdona, te restaura. Lo integró de nuevo en la familia y dice el pasaje, todos empezaron a regocijarse. Es decir, la familia lo recibió de nuevo. Y entonces Dios también quiere que tú seas parte de una familia, que es la iglesia. Dios no quiere que camines solo con esto que te ha pasado, con esta culpa y la vergüenza, esto que sientes. Dios no quiere que camines solo. Dice la Biblia que si nosotros confesamos nuestros pecados, va a haber sanidad. Es decir, que Dios diseñó la iglesia, la familia de Dios, para que nosotros en algún momento con alguien de confianza podamos decirle, oye, me siento culpable y avergonzado por esto que me pasó, por esto que hice. Y dice que tan solo por contárselo a alguien, más allá de lo que él fuera a hacer con eso, tal vez él no sabe qué hacer y dice, bueno, hay que orar nada más. O te dice, bacán, voy a orar por ti. Y no importa lo que él diga, tan solo yo por obedecer a Dios y contarle a alguien lo que yo hice, esa culpa que siento y esa vergüenza, hay bendición, porque dice la Biblia, hay sanidad para aquellos que lo hacen. Esa es la promesa de Dios. Entonces, ¿qué hacer con esa culpa y la vergüenza? No es una acción que yo pueda hacer, sino es una acción pasiva, es una acción de recibir lo que Dios ha hecho por mí. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por mí? Me ha salvado, me perdona mis pecados, me da una nueva identidad, me da una nueva familia. Entonces, esa es la forma adecuada. El enojo va a afectar a otras personas, y eso ya lo sabemos. Y a nosotros mismos afecta. Podemos pensar mal de la persona. ¿Pero qué te pasa a ti? ¿Qué me pasa a mí? Cuando tú te enojas y te quedas con ese enojo. Me amargo. ¿Ah? Me amargo. Te amargas. Claro. Te amargas. Y te endureces. Y te endureces. Entonces, claro, porque uno puede justificar, no sé, si somos enojados, decir, ay, pero es que en el fondo, en el mundo hay tantas cosas injustas que obviamente podríamos pasar enojados todo el día. Y había un ejemplo que decía, bueno, pero alguien puede estar cerca del fuego con un fuego que no se consume todo el rato cerca y no quemarse. Es como, no puedes. Y eso va a traer amargura al corazón y al final, porque el resto puede decir, ya, ¿sabes qué? Al Benja no lo pesco más y total es un enojón y puede hacer que el resto empiece a pasar por el lado tuyo. Pero el problema es que ese enojo va a empezar a quedar guardado en el corazón y va a crear amargura y va a crear endurecimiento. Entonces, a veces nos cuesta decir la palabra enojo, pero frustración es como peldaños menos que el enojo, pero en el fondo, claro, es como un sinónimo, porque la frustración te va a llevar a enojarte. Estas son como, yo creo que es una forma buena de empezar a darse cuenta para trabajar, y no solamente la emoción, aquí estamos viendo el enojo, pero cualquier otra emoción. Y en el tercer punto era evaluar si esto era correcto o incorrecto. Porque como dijimos, podía haber un enojo que es moralmente correcto. ¿A qué me refiero moralmente correcto? A que efectivamente el enojo puede ser porque estás realizando un juicio justo. A eso se refiere con algo moralmente correcto. Entonces las preguntas serían, ¿es juicio moral? ¿Es válido en este momento? Porque también puede ser desubicado el momento en que nos enojamos. Entonces, ¿es válido que yo me enoje ahora? Como pecadores que somos. Hay cosas que Dios va a odiar y tú no odias. ¿No es cierto? Sí. Entonces, lamentablemente, porque la pregunta sería, ¿estás enojado por lo que Dios está enojado? Lo más probable es que no. Me enojo por cualquier estupidez. Entonces, esa sería, claro, porque si estás enojado por algo que Dios se enoja y estás odiando algo que Dios odia, sería como, esa es la ira, ese es el enojo correcto. El problema, como dice Alice, es probablemente estás enojado por cosas que no debieses estar enojado, porque es un enojo egoísta, pensando en mí.
Mira, ¿alguien tiene ahí Biblia? Búscate Santiago 1:20 y tú búscate Efesios 4:26. Ya, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ya, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, ¿qué nos está diciendo? De que tu ira no es la ira de Dios, no siempre es la ira de Dios. Por lo tanto, cuando uno dijera, estoy enojándome correctamente, tú tendrías que decir, cuando tú estás evaluando si esto es correcto o incorrecto, tu medida tiene que ser Dios. Porque si no nos pasa lo que decía el Benja, que se va a hacer todo relativo por lo que yo les decía, porque tú pesa y tu pesa va a ser distinto. Por eso digo, o sea, para el que reconoce a Dios, jamás sería la venganza una solución, porque dice, mía es la venganza, o sea, deja, no, porque eres injusto, porque naturalmente eres injusto, eres pecador, por lo tanto no puedes hacer tu justicia. Mira, hay dos cosas, pueden, o sea, que en el fondo es legítimo, puedes enojarte, pero no peques, y ese es el problema, que es lo que yo les decía, el ejemplo con el fuego, que no puedes estar mucho rato al lado de hoy día en la noche tenemos la fogata, mucho rato en una fogata, porque si no se consume va a llegar un momento en que te vas a quemar. Y el último es cómo actúas en respuesta al enojo. Una reflexión como en el fondo, ¿sabes qué? En realidad esto no debiese haberme enojado. Claro, pero que decías tú que no valía la pena enojarse. Sí, claro, de repente uno dice, se queda con todo el enojo, no sé qué me pasa con mi pololo, por ejemplo. Y a él ya se le pasó. Y él está tranquilo haciendo su día y uno así resentido y dice, ya, ¿para qué? En verdad decir, ¿para qué? ¿Vale la pena realmente? No, claro. ¿Cachai? Y hay que soltar. Claro. Ya. Más que evadirlo. Soltar. Entonces, mira, ¿qué es lo que uno debiese hacer? Siempre dice, claro, Marcelo decía, cuenta hasta 10. O sea, es como hacer una pausa. ¿Puedes leer Santiago 1:19? ¿Qué sería como una pausa antes de actuar? Pensar. Hacer los pasos, examinarlo, ver si era correcto, no era correcto, hacer todos esos pasos antes de actuar. Y si uno se acostumbra, porque si no uno es muy reactivo, y si uno se acostumbra, y como decía la Gelu, uno con los años va aprendiendo. Iglesia Encuentro con Dios presentó TV Encuentro, un refrigerio a su corazón.